justo detrás del oído externo, que incluye lo que es la membrana timpánica, la caja timpánica con todo su contenido, que vamos a hablar de eso, y la trompa de Eustaquio y la mastoides. Y en esta porción del oído, básicamente, nosotros tenemos que el sonido se intensifica y se transmite. Lo capta el oído externo, lo intensifica y lo transmite. Y vamos al tercer compartimiento, después de este, que es el oído interno, donde está básicamente la raíz de la audición y el equilibrio. En esta porción, donde está básicamente el laberinto, tanto óseo como membranoso, están las estructuras de la cóclea, del caracol, y las estructuras de los canales semicirculares para el equilibrio, es donde vamos a tener la traducción de un sonido para ser llevado al sistema nervioso central. ¿Okay? Pásala ahí. Voy. Son muy complejas y tienen de verdad muchos detalles. La intención mía hoy no es hacer una clase de anatomía de oído. Podríamos durar aquí, podemos hacer muchas sesiones de Zoom para esto. Yo quiero hablarle a ustedes sobre la anatomía aplicada del oído. Es decir, vamos a hablar de las estructuras que ustedes van a necesitar evaluar, van a necesitar tomar en cuenta para reconocer y tratar las teorías más fuertes que se presentan a nivel de medicina general. ¿Okay? Hablando del oído externo, básicamente, vamos a comenzar por describir el pabellón auricular. El pabellón auricular es la estructura más externa, no tiene descrita una función en el ser humano. En muchos animales se encarga de dirigir el sonido, de captarlo. Se ha ido perdiendo esa función en la raza humana, ¿ok? Pero aún así tienen varias estructuras que tenemos que conocer, porque a la hora de describir lesiones a nivel del pabellón tenemos que decir en qué lugar están, ¿ok? En esta imagen vemos cómo tenemos el pabellón auricular tiene varias curvas, o sea, varias sobresalientes y varias depresiones. El sobresaliente más externo se denomina hélix. Y este hélix, a su vez, van a ver, ahí está de otra forma señalada en la imagen, tiene una raíz, que es la porción más anterior, luego está el hélix propiamente dicho, o el cuerpo del hélix, y luego está la cola del hélix. ¿Okay? El surco, mejor dicho, el sobresaliente que está medial a este, inmediatamente delante de este, se llama antehélix. Y como se pueden fijar en la imagen, en la parte superior, el antehélix tiene dos pilares. Esos dos pilares, en el medio, hacen una depresión que se denomina fosa triangular. Luego tenemos, delante del antehélix, el área de la concha, que es esta depresión central mayor, que está en el pabellón auricular. En la raíz del antehélix hay una prominencia que se llama antitrago y vemos como delante del orificio de entrada al conducto auditivo, que se denomina meato auditivo externo, tenemos un saliente que se llama trago. La porción más inferior del pabellón auricular se denomina lóbulo y tiene la característica que carece de cartílago. Una de las cosas importantes que yo quiero que ustedes se lleven del pabellón auricular es que él tiene una estructura anatómica que tiene ciertas particularidades. En el pabellón auricular prácticamente no existe el tejido celular subcutáneo, es decir, la piel está íntimamente adherida al pericondrio del pabellón. Eso hace que la irrigación como tal en la zona del pabellón auricular sea muy pobre. Por tanto, cualquier lesión, una herida, un hematoma, un traumatismo, cualquier lesión hace muy susceptible a esta zona de hacer lesiones definitivas, es decir, el cartílago se puede, con un hematoma, el cartílago se puede reabsorber muy fácilmente. Con una lesión se puede necrosar, se puede lastimar muy fácilmente, porque realmente hay muy poco riego sanguíneo y realmente un poco colchón de tejido celular subcutáneo. Vemos como los pliegues incluso se marcan tan claramente porque la piel está casi completamente adherida. ¿Okay? Otra de las cosas importantes a tomar en cuenta, más allá de los detalles del pabellón, es la forma, o es decir, la angulación del pabellón auricular. Ahí en la imagen estoy poniendo muchos ángulos, pero el que más me interesa que ustedes tomen en cuenta es el ángulo cefaloauricular. Es decir, el ángulo que hace el eje mayor del pabellón auricular en relación a la cabeza. Ese ángulo no debe ser mayor a 20 grados. Por supuesto varía
Hay libros que hablan de la medida ideal por grupo etario, realmente eso es racial completamente. Pero siempre el ángulo que hay entre el pabellón auricular y la cabeza debe ser no mayor a 20 grados. Cuando nosotros tenemos una variación en este ángulo, podemos estar en presencia de algún problema, ¿ok? Que más adelante se los voy a mencionar. ¿A la siguiente? ¿Me escuchan? Voy. Pasa a la siguiente. Ajá. Voy. Tranquilo. Luego del pabellón auricular tenemos el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, como ven en ese gráfico, no es completamente recto. Ese conducto es un conducto en forma de S, se dirige de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y luego desciende un poco otra vez. Y tiene una de las características importantes es que tiene dos porciones. El tercio externo es el soporte cartilaginoso, ¿ok? Y está en relación a el cartílago en el cual se inserta también el pabellón auricular. Luego de esto, el conducto empieza a estrecharse y empieza la estructura de base es ósea, ¿ok? Dice, la mayor parte de los textos describen que los dos tercios, en la unión del tercio externo con los dos tercios internos, el canal comienza a ser óseo. Esto tiene una importancia desde el punto de vista anatómico, y es que, como se puede ver en esa imagen, esa zona de transición entre el conducto cartilaginoso y el conducto óseo hace un istmo, hace un estrechamiento, y ese estrechamiento tiene importancia porque a la hora de haber tapones de cerumen, a la hora de haber cuerpos extraños, generalmente se quedan atascados en ese lugar. Adicionalmente, es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando vamos a hacer una exploración del oído, que en esa zona, cuando empieza a tocar el otoscopio, la zona de la pared ósea, entonces puede generarse dolor, porque ya empieza a ser completamente diferente, ¿ok? Entonces, ven cómo el conducto auditivo termina en la membrana del tímpano. Aquí sí hablamos que aproximadamente esto debe medir unos 35 o 34 milímetros. Ese es normalmente más constante. El diámetro sí no lo es. Realmente depende y no está en relación con la edad. Tú puedes tener un conducto muy amplio en relación a la edad o muy estrecho en relación a la edad. Pero lo importante es que tomemos en cuenta esto que les estoy comentando, ¿ok? Pasa a la siguiente. Ok. Vamos a hablar ahorita acerca de las relaciones que tiene el conducto auditivo externo. Y les voy a ir adelantando, más allá de la parte anatómica de esto, la razón por la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta las relaciones. Una de ellas es, en la porción, no, pasa la anterior. Entonces se fue adelante. Las relaciones son importantes porque muchas veces nosotros, el oído es uno de los, y ya vamos a conversar sobre eso, es muy rico desde el punto de vista de inervación, o sea, hay muchos nervios implicados en la sensibilidad en el conducto auditivo externo. Entonces, podemos a veces tener dolor de oído y no estarse generando ese dolor en el oído per se. Entonces, vamos a tomar en cuenta qué hay cerca que pueda afectarlo. En el sentido inferior, o sea, debajo del conducto auditivo externo, sobre todo en su porción más anterior, vamos a conseguir la glándula parótida. Pasa la siguiente. El techo del conducto auditivo externo y en general del oído es la base del cráneo, sobre todo la fosa media. Van a ver cómo entonces en sentido superior nosotros podemos tener la relación con meninges en la parte más posterior en el oído, incluso hasta los senos petrosos de la cavidad intracraneal, pero el conducto per se está en relación con la base del cráneo y con las meninges. Entonces, es de esperar que a la hora de un traumatismo craneoencefálico, cuando haya fractura de base del cráneo, nosotros podemos tener, uno de los mecanismos que podemos tener es una fractura en el techo del conducto, podemos tener salida de, bien sea sangre o líquido cefalorraquídeo, ¿ok? La siguiente.
En sentido posterior se encuentra la mastoides. Ya va, déjame, que se fue adelante. Ahí. Ok. Aquí atrás del conducto vemos, en la imagen que está abajo, o sea, les puse primero la vista lateral del cráneo para que podamos irnos ubicando. El hueso que está en rosado es el hueso temporal. Entonces, la parte más posterior del hueso temporal, que es ese triangulito que se ve en la parte de abajo, es la apófisis mastoidea. Es una porción de la mastoides donde hay una serie de celdillas, ¿ok? Que normalmente deberían estar llenas de aire, eso es y se comunican con el oído medio, ¿ok? Comparten la ventilación con el oído medio. Estas celdillas mastoideas están en relación a la pared posterior del conducto auditivo externo. Entonces, más adelante vamos a ver como un proceso infeccioso, como el que se ve en la imagen, donde hay una mastoiditis aguda, si hace signos inflamatorios, una trombosis de la vena emissaria, mastoidea, etc., van a tener cambios, van a tener no solo dolor a nivel del conducto auditivo, sino que puede incluso tener cambios a nivel de la angulación del pabellón auricular. Entonces, en sentido posterior se comunica con la mastoides. Y en la siguiente relación, pasa a la siguiente. No, falta una. Ah, ok, no. Siempre atrás. No. Bueno, entonces, como ven, tenemos entonces abajo la parótida, arriba la fosa cranial media, en la porción delantera, que no sé dónde quedó la diapositiva. En la porción anterior, lo pueden ver un poquito en esa diapositiva, la articulación temporomandibular. Ah, era la primera diapositiva de estas, Alejandro, pues no sé por qué no salió. La porción anterior es la articulación temporomandibular y si quieres ve echando para atrás mientras lo comento. Es la primera de las relaciones después de la imagen del conducto. Antes de esa. Vemos como en la porción delantera, ahí, no echa para adelante, la porción delantera del conducto auditivo externo está la articulación temporomandibular. Y es extremadamente frecuente pacientes que nos llegan con dolor en el oído, persistente, sordo, continuo, de muchísimo tiempo de evolución. No, la siguiente, Ale, por favor. Y son problemas o disfunción de la articulación temporomandibular. Pacientes con bruxismo, con problemas de mordida, con disfunción o inflamación frecuente en la articulación temporomandibular y no lo manifiestan como tal con un síntoma bucal, sino que lo terminan manifestando básicamente con dolor de oído. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta estas relaciones. Les repito, articulación temporomandibular delante, mastoides detrás, base craneal media en sentido superior y parótida debajo. Ya si quieres, pasa para la imagen de la inervación. Entonces, les decía que una de las características, y esta fotico que vamos a tener en la presentación disponible, es algo que quisiera que de verdad tuvieran mucho en cuenta, porque el dolor de oído es un síntoma con el que van a lidiar durante gran parte de su carrera, ¿ok? El oído tiene una inervación, como les comentaba, muy rica, es decir, van a ver en esa imagen, cada color es un nervio distinto desde el punto de vista de la sensibilidad. Vemos cómo el área que está completamente en morado está en relación al gran auricular, es la inervación del gran auricular, que es una de las ramas del plexo cervical. ¿Okay? Vamos a ver cómo en verde es la inervación que aporta la rama auriculotemporal del nervio trigémino, ocupando lo que es toda la cara anterior del conducto auditivo externo. La cara anterior y parte de la región de la raíz del hélice y de la parte más anterior del pabellón auricular. Parte de la concha y la cara posterior inferior del conducto auditivo externo está inervado por una rama auricular del nervio vago e incluso también tenemos allí una rama del glosofaringio. Y van a ver, no sé si logran apreciar en amarillo, un punteado que se evidencia en la concha, en la porción más externa del conducto auditivo externo y a nivel de la región retroauricular. Y eso está dado por el nervio facial. Entonces vemos como plexo cervical, como trigémino
facial, glosofaríngeo y vago se encargan de inervar desde el punto de vista sensitivo esta área, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque vamos a estar hablando de enfermedades que pueden hacernos sospechar esto. Y una de las cosas es que a nivel de la exploración hay muchos pacientes, sobre todo pacientes mayores, cuando se va a hacer extracciones de cuerpos extraños, incluyendo un tapón de cera, o algunas veces la simple otoscopia puede generar reflejos vagales, ¿ok? Se ha descrito que hay pacientes que pueden hacer reacciones vagales importantes con una manipulación simple de la pared posterior inferior del conducto auditivo externo. Adicionalmente, enfermedades o trastornos en cualquiera de estos pares craneales puede generar también alteraciones en la sensibilidad a ese nivel. ¿Ok? Vamos, pasa a la siguiente. En relación a la caja timpánica, vamos a ver cómo el oído medio, perdón, está constituido por caja timpánica, mastoides, que es la que conversábamos ahorita, y trompa de Eustaquio. Yo no voy a hablarles hoy ni de mastoides ni de trompa de Eustaquio. De trompa de Eustaquio vamos a hablar cuando hablemos de nariz, pero en este momento no, porque me interesa que nos llevemos aquí las cosas inherentes a la exploración del oído, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la caja timpánica. La membrana, pasa a la siguiente. La membrana timpánica, no, la anterior. La membrana timpánica divide la caja timpánica en 3 porciones. Como logran ver en esa imagen, la caja del tímpano no tiene las mismas dimensiones que tenía el conducto auditivo externo. Es mucho más alta y es un poquito más baja. Entonces, si nosotros trazáramos una línea a nivel que vaya en relación horizontal con los bordes de la membrana del tímpano, vas a ver que todo lo que está en el área del tímpano va a constituir el mesotímpano. Todo lo que está desde el borde superior hacia arriba es el epitímpano y todo lo que está desde el borde inferior de la membrana timpánica hacia abajo es el hipotímpano. Van a darse cuenta en las próximas imágenes cómo esto es realmente tridimensional. Entonces, la mayor parte de muchas de las estructuras se ubican dependiendo de la región donde pueda estar. Por tanto, no necesariamente un traumatismo a nivel del oído, una lesión de la membrana del tímpano debe lesionar todas las estructuras, porque no todas las estructuras están al mismo nivel de la membrana timpánica. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí les tengo una de las protagonistas, echa para atrás, que es la membrana del tímpano. Es lo que casi todos vamos a poder ver en una otoscopia simple. ¿Okay? La membrana del tímpano, como esto es un oído completamente normal. ¿Ok? Quiero que fijen ahorita este oído porque luego quiero que aprendamos qué oído es este, si es derecho o es izquierdo. Pero la membrana del tímpano luce como esto que ustedes ven allí. Es una membrana, se describe grisácea, semitransparente, una membrana timpánica como esta sana, nos deja ver a trasluz algunas de las estructuras. Adicionalmente es de forma ovalada, un poquito más alta en sentido supero inferior que en sentido transversal. Adicionalmente está inclinada de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, es decir, la porción inferior está un poco más atrás que la porción superior. Pero este es el aspecto normal de una membrana timpánica. Pasa a la siguiente. Si nosotros nos fijamos en el mango del martillo, que es la línea que se describe arriba de la membrana timpánica, nosotros hay dos cosas que tenemos que fijar cuando vemos un tímpano. En el medio, ese palito que se echa un poquito para atrás, ese palito blanco que se describe allí es el mango del martillo, el primero de los huesecillos de la cadena de los huesecillos, martillo, yunque y estribo. El martillo se inserta en la membrana timpánica a través de esa estructura que es el mango del martillo. La punta, que es donde está señalando justamente la flecha, justo ese lugar es el ombligo de la membrana timpánica, se denomina umbo. Y en la porción superior vemos cómo hay dos líneas que se proyectan hacia lateral, y yo las marqué con negro en esta oportunidad. Esos son los ligamentos tímpano-maleolares. Lo importante de eso, más allá del nombre, es que, si se dan cuenta, por encima
de esos ligamentos timpano-malleolares se describe una zona que es diferente al resto de la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene como características que ella tiene 3 capas. Una capa externa, que es del epitelio estratificado, que es el mismo que viene del conducto auditivo externo. Una capa media, fibrosa, que se dispone como esa imagen que ven allí. Son unas fibras que son radiales y luego la parte posterior son circulares. Y en la parte más, o sea, en la cara que da hacia la caja timpánica está recubierta por otra capa delgada que es de epitelio púbico, que es lo que recubre el oído medio. Entonces, estas dos áreas que están delimitadas en la imagen que les coloco allí, la que se encuentra por encima de los ligamentos tímpano-malleolares se denomina par flácida. Y la característica que tiene esta membrana, esta región, es que carece de la capa media. Por tanto, es mucho menos fuerte que el resto del tímpano. El resto del tímpano está señalado como la pars tensa y aquí sí tenemos las 3 capas bien definidas. Pasa a la siguiente. A la hora de evaluar una membrana timpánica, nosotros tenemos que dividirla. Cuando vamos a evaluarla, cuando vamos a ver una lesión o cuando tenemos que describir algo, se ha hecho una clasificación o una división como tal de la membrana del tímpano. Pasa a la siguiente, Alejandro. La forma de dividirlo es, se pasa una línea que vaya justo por el mismo eje del mango del martillo, ¿ok? Ese mismo eje se cruza en sentido perpendicular con otra línea, dividiendo la membrana timpánica en 4 cuadrantes. Un cuadrante, o sea, 2 cuadrantes anteriores y 2 posteriores. El cuadrante antero superior, el cuadrante antero inferior, postero superior y postero inferior. ¿Cómo van a saber qué es anterior y es posterior? Bueno, básicamente porque normalmente estás explorando un paciente. Pero fuera de eso, si tú tienes solamente una imagen de una otoscopia, el mango del martillo se dirige de adelante hacia atrás. Es una forma siempre de ubicarlo. Si yo estoy viendo esta membrana que les tengo en la imagen, esto es un oído derecho, porque vemos cómo está de adelante hacia atrás y si tú te ubicas más o menos hacia la orientación del paciente, tiene que ser de esta manera. Entonces, nosotros nos podemos hacer una idea, y más adelante lo van a ver con un poquito más de claridad, de qué estructuras más o menos se encuentran en la caja timpánica en esa zona. En la porción antero-superior, por lo general se encuentra la trompa de Eustaquio. En la porción antero-inferior, el cono luminoso, que no es más que la luz que se refleja del otoscopio, la exploración otoscópica, se refleja en la membrana en esa zona y aparece siempre en ese cuadrante. En el postero superior está la mayor parte de la cadena circular y la ventana oval, que es la que comunica con el oído interno, y en la porción posterior inferior la ventana redonda. Hay muchas más estructuras, pero esto es, a grosso modo, más o menos lo que nos vamos a conseguir en cada una de ellas. Pasa a la siguiente. Y nosotros tratamos un poquito, para ser más gráficos, de determinar o de imaginarnos el oído como una caja, ¿ok? Vamos a ver que aquí están todas sus paredes. Entonces va a ser un cubo perfecto en el cual tenemos una pared anterior, que no es más, tenemos una pared anterior que no es más que la membrana timpánica, ¿ok? Una pared externa, mejor dicho, que es la membrana timpánica, una pared interna, que es esta que vemos al fondo. Aquí estamos viendo el oído como si fuéramos a explorarlo. De frente estaba el tímpano y lo eliminamos. Entonces la pared anterior es la membrana timpánica, la posterior es la que comunica con oído interno y tiene todos esos relieves que vemos allí. La pared anterior, imaginándonos que es el oído que teníamos la foto ahorita, es la que vemos a la derecha, y la pared posterior. Entonces, ¿qué conseguimos en cada una de las paredes? En la pared externa es el tímpano, como les dije, que ya aquí no está dibujado. La pared interna, o la veríntica, el interno, vamos a tener ese círculo que vemos en el fondo, se denomina promontorio, y no es más que el reflejo que hace, o la prominencia que hace la primera vuelta de la cópula. Vamos a ver ese nervio que se ve saliendo desde abajo, no es más que la rama timpánica del nervio glosofaríngeo. Y
su vez hay conexiones con el nervio petroso menor y una parte del plexo carotídeo. Arriba del promontorio, de esa prominencia que ven allí, se ve la ventana oval. Esa ventana oval es la que comunica con la rampa timpánica, es la que comunica realmente con la parte auditiva, del oído interno. Vemos abajo del promontorio a la izquierda la ventana redonda. Vemos enseguida arriba como dos conductos. Uno es la porción timpánica del nervio facial y luego encima vamos a ver una prominencia que hace el canal semicircular lateral. Yo no quiero que ustedes necesariamente se aprendan todo esto, pero quiero más adelante mostrarles una imagen de una otoscopia para que determinen cuando nosotros vemos un paciente que por alguna razón tiene una perforación del tímpano muy amplia y vemos una serie de estructuras, muchas veces las personas consideran que son lesiones, que son tumoraciones, que son cuerpos extraños y realmente son todos los relieves normales de la caja timpánica. La pared anterior, como habíamos visto en el otro gráfico, tiene arriba, ven, básicamente la salida de la trompa de Eustaquio hacia la apertura que hace la trompa de Eustaquio en el oído medio y el músculo tensor del tímpano. Y en la pared posterior vemos el orificio, el aditus ad antrum, que no es más que la comunicación que hay entre oído medio y la mastoides. Pasa a la siguiente. Entonces, si nosotros vamos a ver ya esta imagen, la siguiente que vamos a pasar ahorita, es un poquito más tridimensional. Vamos a la siguiente. Vemos entonces cómo se disponen las estructuras en la caja timpánica. Aquí estamos viendo la caja timpánica en sentido lateral. Entonces vemos el mango del martillo, el martillo anclado a la membrana timpánica y la mayor parte del cuerpo de los huesecillos en el epitímpano, hacia arriba. ¿Okay? Vemos la cadena de huesecillos. Vemos entonces en la pared laberíntica cómo ya el estribo, que es el último huesecillo, se está articulando a la ventana oval. Y vemos cómo, entonces, el resto de las estructuras, la prominencia del nervio facial, la prominencia del canal semicircular. Pasa a la siguiente. Aquí en esta foto eliminamos ya la cadena de huesecillos y lo estamos viendo de frente. Pasa a la siguiente. Entonces, esto es una otoscopia de un paciente con una perforación timpánica importante. Muchas veces nosotros vamos a examinar un oído y lo conseguimos con esto. Solo quiero que sepan y entiendan más o menos sobre qué estructuras estamos. No son cuerpos extraños, no está pasando nada con un oído con una lesión timpánica, pero desde el punto de vista del oído medio tiene las estructuras que son. Vemos ahí el mango del martillo expuesto, vemos en la parte del fondo el promontorio, como les decía, la primera vuelta de la cóclea. En la parte de abajo vemos unas celdillas, que son las celdillas hipotimpánicas, total y completamente normales. Vemos la prominencia del nervio facial y la apertura de la trompa de Eustaquio. Entonces, estas son las estructuras que están en el oído medio que ustedes se pueden conseguir en una exploración otológica. ¿Bien? Luego les vamos a mandar les vamos a hacer llegar unos videos. Lamentablemente no pudimos cargarlos estaban cargados en la presentación, pero como no lo pude, pasa la siguiente, como no los pudimos compartir desde mi sesión, entonces vamos a tratar de hacérselos llegar. Entonces, a la hora de la exploración, ¿qué es importante? Por supuesto, la enfermedad actual, los antecedentes familiares y los antecedentes personales, como cualquier otra historia clínica. ¿Qué es importante? No, pasa la siguiente. Ok, pasa la siguiente. La imagen anterior era el link del video. Ok, ¿qué es importante desde el punto de vista de la exploración de oído en la historia? La edad del paciente. Por muchas razones, dependiendo de la razón por la que lo estamos evaluando. Pero no es lo mismo un paciente que no está escuchando y tiene 2 años a un paciente que no está escuchando y es un adulto joven o un paciente anciano. Es decir, en un niño la exploración de la audición puede tener una repercusión desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje y eso hay que tomarlo en cuenta. En un adulto generalmente está más en relación a o exposición laboral o algún problema a nivel de
oído externo, un tapón de cerumen o puede haber una sordera súbita, o sea, la edad nos va a dar diferencias importantes. Y en los ancianos, pues por supuesto, es más frecuente pensar en trastornos degenerativos. El sexo. Las dos cosas principales que nosotros tenemos en cuenta del sexo es que la autoesclerosis es una enfermedad donde hay como esclerosis, como su palabra lo dice, o sea, endurecimiento de las articulaciones de la cadena de huesecillo, y es muchísimo más frecuente en las mujeres. Y se ha demostrado que los problemas degenerativos son mucho más frecuentes en los hombres. Entonces, básicamente, a nivel audiológico, es la diferencia. La ocupación, por supuesto, hablando de enfermedades laborales, y en términos generales hay solo dos cosas que nosotros tomamos en cuenta. Uno son los pacientes que están expuestos a ruidos intensos, los pacientes que trabajan con martillos, con martillos en concreto, pacientes que taladran, pacientes que están en empresas con ruidos altos, etc. Y la otra son las personas que se encargan, pues, los pilotos, aeromosas, etcétera, personas que están expuestas a trabajo en aviones y buzos. Básicamente son las tres áreas grandes donde nosotros podemos tener alguna implicación. Los hábitos, básicamente, va más en relación a higiene auditiva, a higiene auditiva de las personas que no necesariamente por exposición laboral, sino que están expuestas a ruido porque así lo deciden. Y las enfermedades anteriores y actuales, por supuesto, tomar en cuenta el uso de medicaciones ototóxicas, tenemos aminoglucósidos, tenemos algunos anticonvulsivantes, personas con trastornos renales, muchas de estas patologías pueden generar trastornos a nivel de vida. Pasa a la siguiente. Ok. ¿Cuáles son los síntomas principales que nos va a presentar un paciente que tenga algún problema? Hipoacusia, acúfenos y vértigo. Eso va. Disculpen muchachos que la doctora tiene un inconveniente con el audio. Ocioso reciente te diga que tiene. ¿Me escuchas? Sí, doctora, que se cayó un momentico el audio, parece como que se hubiese silenciado. Por esa razón no se escuchaba. No sé. ¿Dónde quedé? Porque no, aquí no me avisó nada. Quedamos en la parte de las enfermedades más comunes, dolor, otorrea, hipoacusia. ¿Pueden ver Ok, aquí? Ok. ya, permíteme un segundito. Ok, muy bien, tranquila. Pasa a la siguiente. De acuerdo. Y una palabra más. Ok, voy. Bien, entonces les comentaba que para el dolor vamos a aplicar, pasa al siguiente, el mismo Alicia que para todos los dolores. Tenemos la aparición, si ha sido brusca, si ha sido insidiosa, si es intermitente, etc. ¿Cuál es la localización? Es decir, sobre todo hacia cómo lo manifiesta. Un paciente puede sentir dolor de oído, pero puede decir que tiene dolor de oído, pero o que comienza en la porción anterior y se asocia al dolor de oído, puede
decirte que es hacia la parte cervical, que hay dolor de cabeza, etc. Entonces, la localización en este caso también aplica. La intensidad del dolor nos da una orientación diagnóstica. Normalmente un paciente que tenga una enfermedad en el oído, secreción, etcétera, pero no ha tenido casi dolor, pues poco probable que sea una otitis media, etcétera. Puede ser un problema más crónico, un colesteatoma, un hongo, cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, la intensidad también, si es pulsátil, si es cualquiera de las características, también nos va a orientar desde el punto de vista diagnóstico. Los concomitantes aplican, por supuesto, como para todas las enfermedades, y la irradiación es clave, por lo que les comentaba hace rato. Hay muchas estructuras vecinas al oído que pueden darnos la clave a interpretar el tipo de dolor del paciente. Hay una cosa, desde el punto de vista de definición de dolor de oído, se denomina otalgia. Incluso, algunas veces hay textos que lo denominan como otalgia primaria, cuando la causa del dolor se origina dentro del oído, y otalgia secundaria, cuando la causa del dolor está en alguna estructura vecina a él. Pero lo importante es que hay otros sitios donde van a conseguir que puede decirse otalgia cuando es un dolor referido al oído, pero se está originando, viene siendo la otalgia secundaria. La otalgia no se origina teóricamente per se en el oído, y la otodinia está denominada como el dolor de oído que se origina en el propio oído. Sin embargo, está aceptado en la mayor parte de la literatura que otalgia es una definición adecuada para referirse al dolor. La siguiente. Entonces, vamos a recordar que un dolor de oído puede originarse por problemas en sitios tan remotos como una víscera. Es decir, lo más frecuente, quizás en términos generales, son la orofaringe, es una de las razones por la cual un paciente con amigdalitis, con faringitis, con una afta faríngea, etcétera, puede tener dolor reflejo de oído. Cuando hay problemas, y eso se transmite, ese dolor referido se va a transmitir por la vía del nervio glosofaríngeo, que como acaban de ver, está implicado no solo en la inervación del conducto auditivo externo, sino también de la caja timpánica. Entonces, eso es una de las razones. La región oromandibular, a través de la vía del trigémino, también puede generar dolor de oído reflejo, un dolor de muela, algún absceso dentario, lesiones igual aftas o cualquier otra alteración a nivel de la región oromandibular, incluyendo inflamación en la articulación temporomandibular, puede generar dolor de oído en forma refleja. Las lesiones a nivel del plexo cervical, las lesiones cervicales altas también pueden a través del plexo cervical generar dolor de oído en forma refleja. E incluso vamos a recordar que tenemos el nervio vago implicado en la inervación de oído externo y medio. Entonces, algunas veces la patología coronaria, o sea, cualquier, una angina, un infarto al miocardio, lesiones o trastornos a nivel pulmonar, también pueden generar, incluso está descrito en la literatura, que pueden generar dolor de oído. Entonces, cualquier lesión a nivel del recorrido de los nervios que habíamos hablado anteriormente pueden afectar el oído en forma refleja. ¿Okay? Pasa a la siguiente. El segundo síntoma por el cual consulta un paciente es la otorrea, que no es más que la salida de secreción a través del conducto, o de líquido a través del conducto. Es importante notar, preguntar qué características tiene, cómo es el aspecto, si es amarillento generalmente, o es de aspecto purulento, normalmente por supuesto tiene un componente infeccioso, puede ser hemático, y entonces vamos a sospechar de sangrado, puede ser claro como agua de rocas, vamos a sospechar de líquido cefalorraquídeo. Algunas veces en los casos de las micosis, las infecciones por hongos, va a ser de aspecto negruzco. En los colesteatomas hay una característica que son extremadamente fétidas y por lo general son de aspecto mixto, tiene como especie de grumos. Entonces, el aspecto, la densidad, o sea, si es muy líquido o si es mucoso, normalmente en los casos mucosos tienen un componente de oído medio implicado dependiendo del grupo etario, por supuesto, algunas veces son secundarios, infecciones rinosinusales, etc. La coloración, como les decía, también nos da muchísima información,
y el olor, porque hay características en cada uno, sobre todo lo que les comentaba, el colesteatoma en general, que es una enfermedad crónica a nivel de oído medio, se describe que es olor a rata muerta, ¿verdad? Son muy fétidos. Cuando tenemos presencia de miasis, también es muy fétida la coloración, o cuando están ya implicados anaerobios. Entonces, todas son estas cosas importantes que les preguntemos. Normalmente el paciente las dice, pero si no, indagar un poquito de eso antes de explorarlo. Existe una prueba que yo quiero que ustedes la tengan muy presente, porque es algo que nosotros podemos hacer en una emergencia y que con pocos recursos nos pueden dar una información valiosa. Hay algo llamado signo de Gurdjieff o signo del halo. Cuando nosotros tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico y tenemos salida de secreción hemática, o sea, sangramiento a través del conducto, algunas veces esa secreción, esa sangre puede ser un poco más fluida, más líquida, pero muchas veces necesitamos determinar si clínicamente hay algún signo que pueda hacernos sospechar de una fractura de cráneo. Es decir, algo que nos diga si esto es solo sangre o si también puede haber líquido cefalorraquídeo implicado. Este signo del halo, lo que se hace es que se coloca una gota de este sangramiento que está saliendo a través del oído en un algodón, en un papel absorbente o en una gasa. Y vamos a ver cómo el líquido cefalorraquídeo, o sea, cae la gota de sangre que mancha de rojo intenso la gasa, y la periferia se ve rosado, mucho más claro, porque el líquido discurre, el líquido cefalorraquídeo discurre mucho más rápido y hace ese halo allí. Entonces, de verdad tiene bastante utilidad, algunas veces en la exploración inicial les puede dar información valiosa. Y quiero que lo tomen en cuenta. El siguiente síntoma, pasa a la siguiente, es la hipoacusia. Entonces, la hipoacusia igual, ¿cuánto tiempo tiene? No va a ser lo mismo nunca una persona que la presenta en forma brusca, una persona que ha ido perdiendo visión, entonces saber cuál es el tiempo de evolución, si es sensible a la intensidad, es decir, si con subir el volumen de las cosas mejora, si mejora acercándose a la fuente sonora, si hay autofonía, es decir, algunas veces el paciente percibe los ruidos internos, su propia voz, incluso te dicen que sienten los pasos, sienten el corazón, escuchan la respiración, y eso generalmente está asociado a cuando hay líquido en el oído medio, bien sea por una infección o bien sea por ya más adelante lo van a ver, que es una otitis serosa, cuando hay trasudado a nivel del oído medio. Entonces, si hay líquido en el oído medio, por lo general se percibe bastante esta autofonía. Las paracusias, que es algunas veces percibir en forma, o sea, los ruidos de forma distinta. Tenemos también las algiacusias en los pacientes que tienen reclutamiento o con algunos problemas auditivos importantes. Llega un punto en el que el sonido llega a ser doloroso, entonces es otra de las cosas, de los síntomas que nosotros podemos describir en un paciente. El siguiente síntoma son los acúfenos, que no es más que ruidos diferentes que percibe el paciente. Ese ruido no necesariamente es un zumbido, algunas veces es un zumbido, algunas veces es como un pito, algunas veces es como un grillo. Cada paciente lo describe de forma distinta. Lo importante es que, bueno, es uno de los síntomas que podemos conseguirnos. En términos reales, el acúfeno todavía falta mucho por entender de ello, pero se han descrito como tres causas importantes o tres rangos importantes. Están los acúfenos que se originan en el oído como tal, es decir, aquellos acúfenos, por ejemplo, con un paciente con un globus, con una lesión vascular que late dentro del oído y evidentemente, pues, el paciente lo percibe. O pacientes con una crisis hipertensiva que de repente puedan sentir en términos reales el latido del oído, pero existen otros que se llaman periódicos, que son aquellos acúfenos que no se están originando en el oído, e incluso los acúfenos nerviosos. Todavía se implica bastante la parte emocional en la aparición y en el mantenimiento del acúfeno. Aún así, como les digo, todavía queda camino largo por aprender. Existen escalas, pasa a la siguiente, escalas donde a través de una serie de preguntas y de cuestionarios se puede clasificar los acúfenos en diferentes grados. Pasa a la siguiente, Ale. Y generalmente, sobre todo, lo que se toma en cuenta es
para el grado, normalmente el paciente que lo percibe solo cuando todo está en silencio tiene un grado más leve. Los pacientes que lo perciben aún estando en el ambiente normal y pacientes que incluso en su vida diaria, incluso en presencia de ruido, siguen percibiendo el acúfeno, pues es el grado mayor, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Y el otro signo que nosotros podemos, síntoma que podemos evaluar en un paciente es el vértigo, que no es más que la ilusión de movimiento. El vértigo es la sensación, es una ilusión de movimiento. El paciente cree que hace una serie de movimientos que no son ciertos. Entonces, esto es otra de las razones por la cual un paciente puede acudir al área de ORL. Estamos de acuerdo que pues, esto puede estar originado a nivel del oído, o sea, puede ser un vértigo periférico, pero puede realmente no estar. Y los otros síntomas que nosotros podemos evaluar es la presencia de prurito, picazón en el oído y de plenitud óptica. El prurito generalmente se produce a nivel del oído externo, en los casos de las eczemas del conducto, es decir, cuando hay mucha resequedad por exceso de limpieza, por lesiones de piel, etc. Algunas veces las infecciones micóticas también nos pueden generar prurito, y la plenitud óptica es la sensación de oído tapado. Así se denomina. Cuando el oído está tapado lo describimos como plenitud óptica, y esto puede ser por un problema desde un tapón de cerumen hasta algo ocupando la caja timpánica, como incluso un problema auditivo puede dar este síntoma. Entonces, a la hora de nosotros explorar el paciente, y aquí viene el manejo de los equipos, por razón por la cual están aquí, nosotros hay varias cosas que podemos hacer. La inspección, por supuesto, es básica, la palpación, la otoscopia, y tenemos la presencia de exploraciones complementarias. Cuando nosotros vamos a hacer la inspección, básicamente vamos a tomar en cuenta el pabellón auricular y el meato auditivo externo. Ya para ver de ahí hacia adentro necesitamos el otoscopio. Pasa a la siguiente. Cuando nosotros evaluamos el pabellón auricular, necesitamos tomar en cuenta la forma, el aspecto y el color. Básicamente, eso es lo que vamos a tratar de ver. Pasa a la siguiente. Fíjense que yo les hablaba al principio del ángulo cefaloauricular. Yo no necesito tener una medida para darme cuenta que este ángulo en la foto de este bebé está aumentado. Entonces, no debe pasar desapercibido. Esto que ustedes ven allí es una otomastoiditis. Esto puede darse por muchas cosas. Hay ganglios en la región retroauricular, ganglios linfáticos, y en los niños algunas veces pueden hacer adenitis linfática, o sea, adenitis, y esas adenitis hace darse y pueden hacer un acceso retroauricular. Algunas veces las trombosis de la vena emisaria a nivel de la mastoide, secundario a procesos infecciosos, a una otitis media, puede también dar ese síntoma. Y vieron en las primeras imágenes cómo la mastoides estaba en relación al conducto auditivo y el pabellón auricular en esa zona. Entonces, una mastoiditis aguda, que la mastoiditis es un diagnóstico que se hace muy libremente hoy en día en las imágenes, pero para nosotros tener una otomastoiditis tiene que haber un cuadro, echa para atrás, por favor. Tiene que haber un cuadro infeccioso a nivel del oído medio y que pasó a la mastoide, se llenó de pus la mastoide, y esta empezó, normalmente en los niños es que es frecuente esto, empezó a manifestarse en la porción externa. Entonces, esto es una de las cosas que con inspección simple ya tú puedes empezar a sospecharlo. La otra cosa es la forma del pabellón. Entonces vemos cómo el pabellón puede tener malformaciones, se llaman microtias. La microtia no es necesariamente que sea pequeña, sino que las microtias son la malformación del pabellón auricular, y puede ser tan diversa como simplemente faltarle alguno de los pliegues. Simplemente vemos como en la imagen inferior tenemos un pabellón bastante presente, pero muy mal formado. En la primera vemos la imagen que no hay pabellón auricular. En la segunda vemos simplemente como un apéndice. Vemos como en la tercera imagen hay una atresia del conducto, es decir, el conducto no se formó o está simplemente muy, muy pequeñito. Entonces, eso en la inspección no los va a dar. Y la otra cosa que podemos ver, lo vemos en la imagen que está abajo a la derecha, son la presencia de fístulas preauriculares. Las fístulas o los apéndices preauriculares son malformaciones en el cierre, la fusión del primer y segundo arco branquial. Entonces, eso puede generar esas fístulas, que es el orificio ese que ustedes ven allí. El problema de eso está en que eso termina
terminan en un fondo ciego y ahí se van acumulando restos de piel y detritus. Esos restos de piel algunas veces se acumulan allí y se infectan. Y vemos en la imagen del lado como hay pacientes que vienen con lesiones quísticas, con abscesos, etcétera, esa zona, y eso amerita la extracción de esa fístula. También tenemos la presencia de apéndices preauriculares. Entonces, cuando tenemos un niño o un paciente con apéndice preauricular, eso es una malformación, hay que descartar si hay algún otro síntoma, por supuesto, autológico, que no haya asociado alguna otra malformación en la parte de oído medio o oído interno. A través de la inspección es la presencia, pasa a la siguiente, Ale, por favor, de infecciones o de traumatismos. Les comentaba que el pabellón auricular es muy susceptible a los traumatismos y un golpe o un hematoma, o sea, un golpe a veces hasta bastante simple a nivel del pabellón de la oreja puede hacer con facilidad hematomas. Vemos entonces allí en la primera imagen cómo hay un hematoma a nivel de la porción superior, ocupando todo lo que es el antehélix e incluso la raíz del hélix. Eso, los hematomas deben ser tomados en cuenta porque deben drenarse. Si nosotros no lo drenamos, puede reabsorberse o malformarse el cartílago. Yo les decía el otro día en una clase que tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de semiología, que si a alguno le gustan las artes marciales mixtas o el boxeo, se van a dar cuenta que la mayor parte de los peleadores tienen esta oreja que está en el medio, que se llama oreja en coliflor. Es decir, las personas que se han expuesto a traumatismos recurrentes o un traumatismo importante, pero sobre todo cuando es en forma recurrente del pabellón auricular, la oreja termina cicatrizando de forma anormal, el cartílago termina esclerosándose y genera ese tipo de orejas, se llaman orejas en coliflor. Entonces, eso también nos da una idea de cómo va este paciente. Y desde el punto de vista infeccioso, vemos abajo como una otitis externa donde hay una inflamación de toda la piel del conducto, con secreción, con estrechamiento de la luz del conducto auditivo, e incluso, aunque no tengamos un otoscopio, ven en la imagen que está abajo a la izquierda, cómo se ve cerrado e inflamado el meato. Y arriba a la derecha, esa oreja que vemos allí, es una pericondritis. Es decir, es un proceso infeccioso que, como hay tan poca irrigación sanguínea y tampoco, por supuesto, drenaje linfático en esta zona, es muy frecuente que se generalice la infección en todo el área. Las pericondritis, el problema que tienen, entre otras cosas, es que cuando igual puede haber una pérdida de la anatomía del pabellón auricular con reabsorción importante del cartílago. Lo vemos bastante en los pacientes que tienden a ponerse piercing y muchos zarcillos y toman el área donde está el cartílago y esto tiende a sobrepenetrar. En la siguiente vemos cómo en la región, esto también a través de la inspección podemos evaluarlo, vemos cómo a nivel de la región retroauricular, en los traumatismos craneoencefálicos, puede haber un hematoma y esto se llama, pasa a la siguiente, signo de Bartter. Eso es un signo bien predictivo de la fractura de base del cráneo, sobre todo a nivel de fosa media. En los traumatismos craneoencefálicos, cuando hay fracturas en la fosa anterior, por lo general se presentan los ojos de mapache. Pero cuando la fractura es a nivel de fosa media o posterior, más de fosa media, como en fractura del peñasco, que es el, oído, es el hueso donde está alojado el oído, vemos como puede haber un hematoma que aparece o a las pocas horas, o incluso algunas veces 24 o 48 horas después del traumatismo. Y este signo es bien importante evaluar, y lo podemos ver solo con la inspección, en un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, más aún si está asociado a otorragia o a cualquier otra alteración. ¿Okay? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque la primera línea de atención para un paciente politraumatizado vamos a hacer nosotros cuando estemos a nivel de la atención primaria. En la siguiente, aquí hay otra cosa que quiero que tomen en cuenta. El paciente que presenta edema e inflamación del conducto auditivo y a nivel de la concha logran ver unas lesiones como costrosas, vesícula, múltiples, asociadas a parálisis facial. Esto se denomina síndrome de Ramsay-Hunt. Esto no es más que una infección herpética de la rama auricular del nervio facial. Entonces vemos cómo
al afectar esa rama auricular, el facial, como hablamos en las primeras diapositivas, está justo en la zona donde llega al pabellón auricular afectado. Se ven vesículas, inflamación, costras y secreción a nivel del meato auditivo, a nivel de la entrada del conducto auditivo y algunas veces en la zona de ese retroauricular que les dibujé anteriormente y la parálisis facial periférica asociada a ese lugar. Seguimos. Ahora, esto básicamente son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la inspección. Ahora bien, para evaluar el resto de las estructuras necesitamos un otoscopio. El otoscopio es, como lo coloqué ahí en la imagen, es un dispositivo en el cual está básicamente, o está compuesto por dos estructuras, en lo cual son el mango, y les tengo uno para mostrarlo, a ver si les voy a mostrar, el mango, que este mango varía dependiendo del otoscopio que tengan, que puede ser a baterías, como este que tengo aquí, que son los portátiles, o hay algunos que en la mayor parte de los centros de salud les conseguimos anclados a la pared, conectados a través del cable a la pared. La segunda pieza que conseguimos en el otoscopio es el cabezal. Este cabezal es el que tiene realmente la fuente luminosa y una lupa, que por lo general amplía alrededor de 8 dioptrías. Y lo siguiente que nosotros tenemos, si quieres pasa a la siguiente diapositiva, lo siguiente que tenemos son los otoscopios como tal. Los otoscopios no son más que esta punta en forma de cono. Lo hay de muchos tipos, los hay de estos que son los que traen los otoscopios comerciales. En otorrino nosotros incluso en cirugía manejamos los otoscopios que son de acero inoxidable, pero el otoscopio simple que ustedes van a conseguir y van a usar son estos que tienen aquí. Existe otra estructura, otro dispositivo que traen algunos otoscopios o que ustedes pueden adquirir, que es el otoscopio neumático o de Seeger. Es esa perita que ustedes ven allí. No tengo uno aquí para mostrarles, pero es como una perita igual a los que insufla el tensiómetro y eso va conectado al cabezal del otoscopio. Hay varias cositas que yo quiero que tomemos en cuenta a la hora de saber esto. Cuando empezamos a hablar de esta charla, uno de los muchachos me decía, recomiéndenos cuál comprar. Eso varía de cada quien. Realmente hay personas que se sienten mucho más cómodas con este modelo, que es el que yo les estaba mostrando. Hay personas que se sienten mucho más cómodas con el modelo como el del Welch-Allyn, que son un poquito más pequeños y más livianos. A mí, de verdad, a pesar de que tengo este, me gusta más el otro, que uso en la consulta, pero les recomiendo que si pueden conseguir un otoscopio en el cual se pueda adaptar la perita neumática, lo hagan, porque eso es un examen, la otoscopia neumática, que más adelante les voy a decir de qué se trata, es un examen extremadamente simple, que solo necesita tener esa perita y que muchas veces nos da bastante información en el diagnóstico, y es algo que ustedes pueden hacer. La otra cosa a tomar en cuenta es que nos conformamos con tener un conito, decimos, ¿para qué voy a cargar tanto? Yo simplemente cargo uno y ya. Lo importante es que nosotros necesitamos utilizar el otoscopio que vaya en relación al paciente. Es decir, hay que usar el mayor diámetro posible para ese paciente, para que nos dé una visualización adecuada de la membrana timpánica y de las estructuras del conducto auditivo externo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso a la hora de seleccionar, por eso vienen de diferentes tamaños, a la hora de seleccionarlo siempre elegir, evaluar primero con la inspección más o menos el diámetro del conducto del paciente e intentar con el otoscopio más grande posible, sin que genere, por supuesto, molestia ni genere dolor. El otoscopio pasa a la siguiente. Entonces, en este dispositivo, nosotros vamos a ver cómo se emite un rayo de luz. Ese rayo de luz debe incidir sobre la membrana timpánica, que es lo que al final, por supuesto, nos da el cono luminoso y nos permite evaluar las estructuras del oído externo y dependiendo del estado de la membrana timpánica, por así decirlo, vamos a evaluar un poquito a trasluz las estructuras del oído. ¿Cuál es la técnica ideal? Pasa a la siguiente.
Lo ideal realmente es que el paciente esté sentado y lo ideal es que el explorador esté sentado. Nos pasa con frecuencia que en las salas de emergencia, nosotros, o en las salas de atención, el paciente está o sentado en una camilla, nosotros estamos de frente a él. Pero si logran ver en las dos imágenes que tengo allí, el explorador está a un lado del paciente. Porque lo ideal, cuando nosotros exploramos un paciente, es que nosotros podamos mover la cabeza. O sea, el paciente debe estar sentado y nosotros debemos inclinar la cabeza, si vamos a explorar, por ejemplo, el oído derecho, inclinar la cabeza hacia el lado contrario, y de esa manera nosotros poder girar libremente la cabeza para que se nos haga más fácil la angulación, porque a pesar de que la angulación del conducto es estándar en base a lo que les comenté, pues realmente la anatomía de cada persona es completamente distinta. Entonces, lo ideal es tener el paciente sentado y uno puede estar al lado del paciente. Si puede estar sentado, mucho mejor. Si no, puedes estar, por lo menos estar al lado, que te permite maniobrar la cabeza con mayor frecuencia. Y si es un niño, le dices al representante o el adulto que lo trajo, que lo siente en sus piernas con su espalda en su pecho. Es decir, que el niño esté, nosotros siempre decimos en consulta, que como que si estuvieras en el cine, o sea, que el niño esté sentado en la misma posición que el representante. Eso te permite que el representante pueda sujetarlo y tú verlo. En esa imagen que les coloco allí, entonces vemos cómo el pabellón auricular debe rectificarse un poquito para poder evaluar mejor la membrana timpánica. En los adultos hay que traccionar el pabellón hacia arriba y hacia atrás. En cambio, en los niños se tracciona igual hacia atrás, pero hacia abajo. De esa manera rectificamos el conducto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ideal en este caso es agarrar el otoscopio de esta manera, ¿ok? Es decir, tú tienes la parte con la que vas a explorar y tienes el dorso de la mano disponible para anclarlo al paciente. Si tú tienes esto agarrado de esta manera, pues el juego de tu mano, algunas veces cuando ya estás explorando el oído, pues te permite que falles cuando ya conseguiste la angulación adecuada y conseguiste lo que querías ver, entonces muchas veces pierdes la imagen. Entonces, lo ideal es apoyar las manos. Si tú estás examinando a un paciente, tienes sujetada la oreja, tú estás apoyando el canto de tu mano contra la porción retroauricular, o sea, tienes traccionada la oreja y con la otra mano estás entrando en el conducto auditivo. Si tú tienes de esta manera las dos manos apoyadas, solamente debes angular un poquito o traccionar un poco más para poder examinar mejor el paciente. Y por supuesto, a pesar de que lo ideal es hacerlo con la mano dominante, pues va a depender de cuál oído estés explorando, porque al cambiar para el otro lado, pues igual va a tocar cambiarse de mano al otoscopio. Les recomiendo que intenten siempre, practiquen bastante en casa, con los compañeros, lo que sea, y lo intenten hacer primero colocándose lateral al paciente e incluso un poquito por detrás. Van a darse cuenta que va a ser más fácil aprender. Entonces, recordar lo que les decía de cómo traccionar el pabellón para rectificar el conducto. Existe algo que ocurre, pasa la siguiente, que pasa muchísimo, que es el reflejo de Arnold, que no es más que cuando colocamos el otoscopio en el conducto auditivo externo, el paciente comienza a toser. Y eso es por estimulación del glosofaríngeo, que cuando entramos a la porción media del conducto auditivo externo, sobre todo en la pared posterior inferior, estimulamos el vago, estimulamos el glosofaríngeo y el paciente presenta tos. Eso va a depender del paciente. Hay pacientes mucho más sensibles, hay pacientes que es dificilísimo explorarlos porque apenas los rozan comienzan a toser descontroladamente. Es normal. Y los pacientes por lo general se inquietan por eso. Entonces es importante explicarles que es algo que puede ocurrir normalmente. Y como les comenté, cuando hablamos de ese apartado, si es un paciente mayor, pendiente, porque puede hacer un reflejo vagal, ¿ok? Es una de las cosas que puede ocurrir. Pasa a la siguiente. Entonces, ¿qué nos podemos conseguir en una exploración con el otoscopio? Bueno, muchísimas cosas. Aquí vemos cómo, primero les muestro en esta imagen una exploración inicial relativamente normal. Ahí falta visualizar un poco mejor la membrana del tímpano, pero vemos la membrana del tímpano, el trago, el canal auditivo. Vemos cómo podemos conseguirnos lesiones como la que está abajo, eso es una furunculosis, un furúnculo, una infección localizada a nivel del conducto auditivo.
En la segunda vemos la presencia de cuerpos extraños, un cuerpo extraño animado, vemos un animalito, pero como eso pudiéramos hablar una hora entera de cuáles cuerpos extraños nos podemos conseguir. Más abajo, en la tercera imagen, estos son exostosis, son crecimientos de hueso, de la parte del hueso del conducto auditivo externo, que van estrechando la luz del conducto. Muchas veces se presentan múltiples, como esos que ustedes ven allí, muchas veces los vemos aislados, simplemente en algún área del conducto auditivo, una prominencia que no ha sido dolorosa, que no son sintomáticas, simplemente fue un hallazgo de la otoscopia, y es una exostosis. La verdad es que la literatura describe que es frecuente, sobre todo en los surfistas que nadan en aguas frías. Es bien frecuente la presentación de esto, pero la verdad es que simplemente muchos pacientes pasa porque pasa sin ninguna causa aparente y por lo general no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista fisiopatológico. Podemos tener la presencia de quistes, podemos ver pólipos, algunas veces las enfermedades del oído medio generan pólipos que protruyen hacia el conducto auditivo. En la siguiente, un paciente con secreción, podemos ver, fíjense en la primera imagen, eso es un hallazgo típico de una otomicosis, o sea, de una micosis o una infección por hongos en el conducto auditivo. Vemos cómo se ven las hifas claritas, como salen en el pan cuando se llena de moho, cuando salen en todas las estructuras, entonces vemos como la presencia de estas hifas en el conducto. Podemos ver también la presencia de pus, de secreción. En la tercera vemos una imagen rosada, eso puede corresponder a un pólipo, como les decía, en el conducto. Vemos abajo a la izquierda un tapón de cera, otocerumen a ese nivel, y en el siguiente vemos un otocerumen igual, pero que no está ocupando todo el conducto, sino solamente de forma parcial. Pasa a la siguiente. La siguiente maniobra que nosotros podemos hacer es la palpación. Muchas veces en los pacientes con problemas a nivel de oído externo, oído medio, puede haber dolor a la tracción del pabellón auricular, o en los pacientes con problemas, como decía, mastoideos, la palpación de la región retroauricular puede también generar dolor. Existe algo llamado signo de Bachar, que es que un paciente, sobre todo en los niños, cuando todavía no se ha osificado completamente el hueso timpanal, tú puedes hacer presión a nivel de la porción anterior del trago, y eso genera muchísimo dolor. Pero es poco frecuente conseguirlo en adultos. Y la otra que puede haber es a la hora de hacer presión a nivel del conducto auditivo también conseguir dolor. Cuando nosotros hacemos la otoscopia, es importante, pasa a la siguiente, ya aquí en la otoscopia a nivel timpánico, es ver cuál es la integridad de la membrana del tímpano, la coloración, ver los reflejos, ver los relieves. ¿Okay? Este oído es un oído izquierdo, el otro es el oído derecho, porque vemos cómo es una membrana del tímpano normal. El mango del martillo está dirigido de arriba hacia abajo, pero de adelante hacia atrás, porque es un oído izquierdo, para que vayan más o menos identificados. Vamos a ver algunas lesiones que podemos ver de la integridad de la membrana. Podemos ver las perforaciones timpánicas. Les hablé hace rato de que teníamos 4 cuadrantes para evaluar la membrana del tímpano. Entonces, de esas 4 cuadrantes, nosotros podemos ver muchísimos tipos de perforaciones. Vemos en la primera imagen como es una perforación que está en el cuadrante antero inferior y es una perforación puntiforme. Nosotros podemos describir las perforaciones de muchas maneras. Normalmente las describimos por porcentajes en el lugar donde está. Es decir, tú aquí pudieras decir una perforación puntiforme, o puedes decir de 10% en la porción anterior-inferior. Si nosotros vemos la segunda imagen que está arriba, te das cuenta cómo está perforada la mitad completa de abajo de la membrana. Entonces, si en la membrana completa es un 100%, esto es una perforación de 50% a predominio de los 2 cuadrantes inferiores. Y así vamos más o menos evaluando. Puedes decir la de abajo, entonces puede ser una perforación de 30%, puede ser un aproximado. Siempre se recomienda, si nosotros tenemos una historia clínica y tenemos un paciente y tienes la duda, tú lo viste, puedes hacer un dibujo, agarras y cuando estés haciendo tu descripción, haces tu circulito, haces tu membrana del tímpano y dibujas la perforación. Eso muchas veces es de más ayuda para el que sigue leyendo la historia clínica que la descripción en palabras que pudiste dar.
Entonces vemos cómo tenemos perforaciones de diferentes tamaños, de diferentes áreas y de diferentes dimensiones. Abajo a la derecha vemos una imagen que es una mancha blanca. Eso se denomina tímpanoesclerosis y no es más que depósitos de calcio a nivel de la membrana timpánica. Esos depósitos de calcio muchas veces son, yo les comparo, yo le digo a los pacientes que es más o menos las manchitas, las rayitas que les salen en las uñas. Eso puede ser secundario a una lesión timpánica, una perforación, una herida, una infección, lo que sea, pero hay pacientes donde simplemente hay depósito de calcio sin que hubiese ninguna patología previa. Normalmente, cuando no son algo demasiado extenso, no tienen una repercusión importante desde el punto de vista auditivo ni de ningún otro punto de vista. Vemos en las siguientes, en cuanto a la integridad, les comentaba hace rato que la membrana timpánica tenía 3 capas y que la parte flácida carecía de la capa media. Si se dan cuenta, en la imagen que tienen, en la primera imagen, un momentito, la imagen que estaba arriba a la derecha. Pasa la anterior, por favor. Silencio otra vez. No. Ok. En la imagen que está arriba a la derecha se van a dar cuenta que se ve una perforación en la porción posterior, o sea, en los cuadrantes posteriores. Pero si se fijan con detenimiento, en esa perforación hay luz. Entonces no puede ser una perforación. Es decir, eso es un área de atrofia de la membrana timpánica. Hay pacientes en los cuales una perforación, incluso de ese tamaño, reepiteliza. El cuerpo la repara. Y al repararla, logra reparar la capa externa y la capa interna, pero la capa media no se regenera. Entonces nosotros podemos tener pacientes en los cuales vemos que hay una perforación, pero si nos fijamos con el otoscopio, con detenimiento, se van a dar cuenta que hay reflejo luminoso. Entonces hay algo cerrando ese espacio. Deja ver atrás luz, pero no está completo. Entonces, esos son atrofias timpánicas. Vemos en las imágenes siguientes, ahora sí puedes pasar la diapositiva, cómo esa área de atrofia puede ser incluso bastante extensa. Vemos en esta imagen arriba, las 2 o 3 las 3 primeras imágenes son retracciones timpánicas. Vemos una membrana timpánica bastante clara, pero aparentemente normal. Pero si se fijan, en las imágenes anteriores, el mango del martillo solo era un dibujo, solo era una raya blanca. Pero aquí se ve clarito como una rodilla, o sea, se ve el saliente del mango del martillo articulándose ya al yunque, esa articulación incudestapedial. Cuando eso se marca, quiere decir que la membrana timpánica se adelgazó y comenzó a retraerse, como a hacer presión negativa. Y ella, al empezar a retraerse, hace el efecto, yo les digo, del papel contado, se empieza a forrar las estructuras a medida que ella se va retrayendo. Entonces, hay que fijarse también en esas cosas. Eso tiene diferentes grados. Fíjese que en la primera imagen solo se ve dibujada la articulación incudestapedial. En la segunda imagen vemos cómo está la articulación incudestapedial y detrás hay como otro redondito. ¿Ok? Eso también es parte de la cadena de huesecillo. Y en la tercera imagen, donde están las moticas blancas, que es la placa de tímpano-esclerosis, incluso ven cómo se insinúa el promontorio, que lo habíamos visto antes. O sea, esa primera vuelta de la cúpula que se insinúa en la pared laberíntica, está ya la membrana adherida a esa pared. Entonces son retracciones timpánicas, y esos son por problemas de presurización en el oído medio. No importa que ustedes de repente no lo puedan tratar, pero es importante que si ustedes ven un oído se den cuenta de eso. Vemos abajo cómo, entonces también a la hora de integridad, vemos una membrana abombada, vemos en las 2 primeras imágenes abajo vemos una lesión vascular, o sea, puede ser un glomo, puede ser un tumor vascular a nivel del oído medio que ya se está insinuando la membrana timpánica, y una membrana completamente abombada. Cuando nosotros vamos a explorar, les hablaba del otoscopio neumático ahorita, es importante saber si la membrana timpánica se está moviendo bien. Es decir, la membrana timpánica tiene que estar solo adherida al mango del martillo, pero en términos generales, ella tiene cierto grado de movilidad. Y hay algo que ustedes pueden hacer fácilmente, incluso si no tienen un otoscopio de Seeger, y es la maniobra de Valsalva y la maniobra de Toynbee. Tú puedes
con el otoscopio, examinando al paciente, decirle que haga eso que están viendo en la imagen. Que se tape la nariz y sople. Es lo que hace el común denominador de las personas para taparse los oídos. Pero si tú lo haces examinando el oído, van a darte cuenta, como ven en la, van a darse cuenta, como ven en la imagen que está de arriba, como el oído se abomba. Uno de los videos que le vamos a mandar se va a ver más claro. Al paciente soplar, el oído se abomba. Eso me habla a favor de que la trompa de Eustaquio está funcionando bien, está libre, el oído medio está libre porque al insuflarlo con aire, la membrana se desplazó y eso habla a favor de buen funcionamiento a nivel tubárico y buena ventilación del oído medio. Y la maniobra de Toynbee es todo lo contrario, necesitamos generar presión negativa, que la membrana se retraiga. Entonces le decimos al paciente, si tuviera un vaso de agua sería perfecto, muchas veces en la emergencia no tenemos posibilidad de hacer eso, pero ocluye la nariz, las fosas nasales y que trague. Eso lo hacen mientras estamos haciendo la otoscopia. Al hacer esto, pues la membrana del tímpano se retrae y si los alternamos se puede ver la movilidad del paciente. Sopla, haga su valsalva y luego hace el Toynbee y vemos cómo la membrana va y viene en ambos sentidos. Si nosotros vamos a hacer la otoscopia neumática, es más o menos el mismo principio. El otoscopio se coloca en el conducto, se insufla aire con la perita y la membrana debe ir en sentido posterior cuando colocamos la presión de aire y regresar en lo que esto hace. ¿Ok? Eso nos habla de buena movilidad. Les decía que estas son cosas simples, pero si nosotros tenemos un oído en el cual lo evaluamos y no estamos seguros si está bombada la membrana, si puede haber líquido detrás o lo que sea, con hacer estas maniobras podemos darnos una idea bastante clara de qué está pasando. Pasa a la siguiente. Cónchale, se había quedado, discúlpeme que seguía hablando y no me di cuenta que se había quedado pegada la presentación en mi video. Esto que están viendo es lo que les comentaba de la maniobra de Toynbee, cómo se desplaza en sentido externo la membrana cuando el paciente sopla. Sigue. Y más adelante, la maniobra de la maniobra de Valsalva, y esta es la de Toynbee, en el cual, como les decía, en lo que el paciente se ocluye la nariz y traga, pasa a la siguiente, entonces va a generarse presión negativa en el oído medio y el tímpano tiene sentido posterior. Pasa a la siguiente. Y este es el otoscopio del Seeger. Ok, ya si quieres dejarlo ahí. Lo siguiente que podemos evaluar en la membrana es la coloración. En esta imagen vemos un hemotímpano, es decir, presencia de esa coloración azulada, violácea, es sangre detrás del tímpano. Que puede estar ocupando, si tenemos 3 grados allí, con un hemotímpano que está ocupando toda la cavidad timpánica, en la segunda vemos un hemotímpano parcial, y en la última, un hemotímpano ya en fase de recuperación, realmente solamente en las áreas marginales. Pasa a la siguiente. Vemos como una membrana puede estar enrojecida, puede estar opaca, puede estar engrosada, y esto es la primera vez que evidentemente está en presencia de un traumatismo, y esto es bien importante. Se dan cuenta, hemos visto ya varias imágenes de cómo se ve el tímpano normal, pero ven que en estas 2 imágenes se ven burbujas, y en el último se ven 2 burbujas, pero se ve el tímpano amarillento. A veces esas burbujas no están, pero examinamos un tímpano y lo vemos de ese color miel. No es ese blanco grisáceo de la membrana del tímpano normal, pero no vemos más nada y el paciente se dice que tiene dolor, se escucha su voz, tiene el oído tapado, y tú examinas al paciente y ves simplemente una membrana del tímpano amarilla. Eso, por lo general, es una otitis serosa, es decir, la trompa de Eustaquio dejó de funcionar, el oído no se está ventilando o presurizando de forma adecuada, se hizo una cavidad cerrada en la cual hay presión, los vasos sanguíneos igual, eso sigue funcionando. Esa presión negativa filtró el plasma, hizo como un trasudado del plasma, y ese trasudado, ese líquido, esa difusión se acumula en la caja timpánica. Algunas veces esa fusión queda en el hipotímpano y cuando nosotros examinamos al paciente no se ve, pero está. Pero algunas veces llega a ser tan importante como esto que ustedes ven aquí, sobre todo en pacientes que han tenido problemas rinosinusales, nasales, etc. Entonces, eso es importante.
vemos que también entonces en esta misma la coloración roja, en la primera imagen es una lesión tumoral igual vascular, pero retrotimpánica. Vemos esto es una otitis media aguda que está en el medio, una membrana enrojecida, bombada, como con pus detrás del tímpano, que de verdad es bastante evidente. Pasa a la siguiente. Y aquí vemos 3 grados. Pasa a la siguiente. Vemos 3 grados de la otitis con efusión. Entonces, un oído normal, fíjense la coloración, y en los otros dos vemos como empieza a verse como amarillenta, líquido, color miel. Entonces, es importante que nosotros, ante la sospecha de un paciente que se siente mal, que no vemos gran cosa, pero que vemos la membrana amarilla, podemos hacer un TOIMI y un Valsalva, o si tienen el otoscopio así, el hacer una otoscopia neumática, e incluso el valor predictivo, la sensibilidad y la especificidad de una otoscopia neumática es, en algunos casos, casi similar a una timpanometría, que es el estudio como tal que se puede hacer para ello. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que cualquier pregunta que tengan, pues estamos para aclararla. Ok, muchísimas gracias a todos, muchachos. Podemos pasar a lo que es la ronda de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, me puede solicitar la palabra o escribirla, por favor, en el chat. Ok. Gracias, doctora. Es muy interesante su presentación. Excelente. Aquí hacen una pregunta en el chat. ¿Puedo explicar una vez más el signo de Lalo? Sí, es signo del halo. Halo. H-A-L-O. Ok. Porque se hace un halo, un aro. Si se coloca, si tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico, con salida de sangre, pero sospechamos que puede haber una ruptura, o sea, una fractura de la base del cráneo, y queremos saber si hay líquido cefalorraquídeo, además de la sangre, colocamos una gota tomamos una muestra de la sangre que está saliendo y colocamos una gota sobre una gasa, o un trozo de papel absorbente. En el medio debe quedar la gota de sangre como tal y alrededor se hace un halo, se hace un aro como rosadito claro, que es el líquido cefalorraquídeo. Ok, muchísimas gracias. ¿Otra duda, muchachos? Aprovechen. Pueden comentarla en el chat para hacérsela llegar a la doctora. Ok, bueno. En vista de que ya no hay más dudas, de todos modos vamos a habilitar lo que es grupo de WhatsApp. En caso tal de que tengan una duda, más adelante se la vamos a hacer llegar a la doctora para que ella la conteste. Igualmente ya nos va a pasar unos videos muy interesantes para complementar la información dada el día de hoy. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Discúlpenos a todos por las inconveniencias presentadas. No, gracias a ustedes. Bueno, esperamos verla de nuevo la siguiente ponencia que va a ser el viernes, si Dios mediante. Chévere, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de verdad, bueno, van a tener ahorita mi número. Cualquier cosa estoy a la orden, cualquier duda estoy a la orden. A veces es preferible decir no sé y pedir ayuda a ponernos creativos. Claro, Entonces, claro. de verdad que estoy completamente a la orden. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Estamos entonces en contacto. Ya podemos finiquitar la ponencia. Chévere, bye.